Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. En esta tarde comenzamos una nueva serie de estudio, la cual trata sobre Cristo en toda la Biblia. ¿Ya? Aprenderemos en una serie de varias semanas, aprender a ver a Cristo a través de todas las Escrituras. En el día de hoy veremos específicamente una introducción, analizaremos los puntos principales al momento de ver a Cristo en toda la Biblia, por qué es importante ver a Cristo en toda la Biblia, en qué nos basamos y también algunos errores que muchas veces cometemos de no ver a Cristo en toda la Biblia, por qué es importante y algunos excesos en los que se cae muchas veces. Para esto vamos a comenzar leyendo en el primer capítulo de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. ¿Ya? La palabra del Señor dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermosa porción de las Escrituras, el capítulo 1 de Juan, refiriéndose a Jesucristo como el Verbo encarnado. Para comenzar, tenemos que partir de una premisa. La Biblia es una gran historia, es una sola, ¿ya? No existen porciones pequeñitas, aisladas las unas de las otras. Es una gran historia. Durante unos 1500 años, el Señor inspiró alrededor de unos 40 escritores, digo alrededor porque hay algunos libros que no hay ciencia cierta de que los escribió, pero alrededor de unos 40 escritores. Durante 1500 años, con profesiones muy distintas, con nacionalidades distintas, con contextos distintos, etcétera, para llevar a cabo su palabra. Él es el único autor de la Biblia, ¿ya? Pero utilizó durante 1500 años alrededor de 40 hombres. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque no eran historias que cada uno quisiese contar porque así le dio la gana. No es Moisés contando sobre el Éxodo, no es Samuel contando la historia de David, no es David mismo cantando salmos a Dios porque lo quiso escribir. Es Dios utilizando en su preciso momento las palabras específicas a través de estos hombres para escribir la palabra de Dios. Lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios misma, no de voluntad de hombre, sino inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, según esto, aun cuando durante 1500 años hubieron alrededor de 40 escritores, hay un único autor, ¿ya? Un único autor cuya pluma, cuya palabra específica fue escrita desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso es una sola historia, porque en su mente estaba contar una única cosa. Su plan es único, es lineal, ¿ya? Es todo la voluntad de Dios revelada a nosotros. Romanos 3:2. Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pablo refiriéndose a los judíos, que en el Antiguo Testamento tenían la exclusividad de la revelación de Dios, les fue confiada la palabra de Dios. Entonces lo que encontramos en la Biblia es la palabra de Dios mismo. No son, vuelvo a insistir con esto, no son historias puntuales, aun cuando son muy atractivas para contárselo a los niños, todas se enmarcan en una globalidad que es el plan de Dios y la voluntad de Dios revelada a los hombres, la Biblia, en una única historia. La Biblia entonces, ya que su autor es Dios mismo, la Biblia como su palabra se basa en el carácter de Dios.
La Biblia entonces es palabra santa, la Biblia cuenta con un creador omnipotente, etcétera, etcétera. Pero si hay algo importante para poder señalar a la Biblia como una única historia, es que Dios no cambia, ya que Dios no cambia. Números 23:19 nos decía Moisés, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Por qué es tan importante entender que la Biblia, como la voluntad de Dios, no cambia? La Biblia no cambia, porque no son historias que en un momento cambien su perspectiva dramáticamente para contar una historia independiente. No es que Moisés haya escrito el Génesis y después el profeta Oseas lo contradice. Y no es que después Cristo cite a Moisés en algunas cosas, pero no está de acuerdo con lo que escribió Isaías. Y luego Pablo, predicando el nombre de Jesucristo, contradiga a Cristo en parte, pero luego llega Pedro y dice, no, es que yo tampoco estoy tan de acuerdo con Pablo. Y finalmente Juan llega a decir, no, esperen, yo era el discípulo amado, yo vengo a decir la verdad, esta es mi carta, estas son mis 3 cartas, esta es mi revelación del Apocalipsis, todo lo que dijo Pablo y Pedro en realidad no tiene mayor importancia. Dios, que es el autor de la Biblia, no es hombre, no se arrepiente, no cambia, ¿ya? Es inmutable. Entonces, que la Biblia sea una gran historia se basa en el carácter mismo de Dios. Primera cosa importante en cuanto al carácter de Dios, que Dios nos crea para su propia gloria. El profeta Isaías en el capítulo 43 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que, primera cosa, sacarnos de la cabeza que la Biblia es una gran historia sobre el hombre, que la Biblia le rinde pleitesía al hombre, que la Biblia obedece a las necesidades del hombre. Esto no es así. Por eso muchas cosas que la curiosidad humana quisiese satisfacer no las encuentra en la Biblia. Y muchas respuestas que quisiera no las encuentra en la Biblia, porque lo que está en la Biblia es lo que el Señor ha decidido revelarnos a nosotros para su propia gloria. ¿Ya? Primera cosa en cuanto a esta gran historia, no es para nuestro arbitrio, no es para nuestra necesidad y nuestro placer, es para la gloria de Dios. De hecho, todas las cosas son para su gloria. Pablo decía en el capítulo 11 de Romanos, porque de Él le pertenecen, y por Él las creó, y en Él, o sea, en Él subsisten, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. El Señor es de por sí el justo dueño y Señor de todas las cosas. El Señor no nos debe nada. Y la Biblia no es una deuda de Dios para con el hombre. La Biblia manifiesta la gloria de Dios revelada a los hombres. Nosotros tenemos la inmensa bendición de contar con la Biblia. Nosotros nos debemos a Dios por sus múltiples bendiciones. Entre otras, es que nos decidió manifestar su gloria a través de la Biblia. Sabemos que la creación en general arroja su gloria a todos los hombres, pero nosotros como sus hijos gozamos de la bendición especial de poder ver su manifestación especial de su gloria, que es la Biblia. Tenemos ojos de fe dados por el Espíritu Santo para poder ver su gloria a través de la Biblia. Refiriéndonos entonces a que la Biblia no es para el hombre, centrada en el hombre, sino que es centrada en la gloria de Dios, llegamos a un punto central de nuestro tema de esta tarde, el cristocentrismo de la Biblia. La Biblia se centra en Cristo. ¿Por qué? Recordemos, la Biblia manifiesta de forma especial la gloria de Dios. Y Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. La máxima expresión de la gloria de Dios. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Señor se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas formas, a través de prodigios, a través de milagros, a través de su creación, como decía el salmista, cuando miro el cielo, obra de tus manos, de muchas formas. Pero todas eran sombras, como lo veíamos semanas anteriores. Todos eran anuncios para que finalmente la gloria misma de Dios se encarnara, lo que veíamos en la lectura al principio, hasta que el verbo que era con Dios y era Dios mismo, se encarnara y habitara entre nosotros y a través de él pudiésemos ver la gloria del Padre. La máxima expresión de la gloria de Dios vino con la encarnación de Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, destinada a los judíos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia.
A los judíos esto fue como una cachetada, de ahí lo importante que esta carta se titula a los hebreos, porque a los judíos le está diciendo, al Cristo que ustedes no recibieron, era Dios mismo, ¿ya? Y como hijo de Dios al mismo tiempo, en su Trinidad, era el resplandor de su gloria. O sea, todas las fiestas que ustedes hacían, todos los sacrificios que hacían, todos los milagros que vieron durante el Antiguo Testamento, no eran nada en comparación a la manifestación de gloria de Dios que fue alcanzada en su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces, recapitulando, la Biblia es un manifiesto de la gloria de Dios y la máxima expresión de la gloria de Dios es Cristo. Entonces, la Biblia nos trata de una única historia, que es la historia de Cristo. Por eso hablamos de un cristocentrismo. La Biblia es Cristo. La Biblia es la historia en sí de Cristo. La Biblia anuncia a Cristo, el Antiguo Testamento. Prepara a su pueblo para Él. Lo prepara, lo moldea, muchas veces con fuego, con el rigor del fuego. El Señor a los que ama castiga, entonces castiga a su pueblo para prepararlo a Él. Señala la necesidad de Él. La Biblia pone la ley, pero la ley, el significado que tiene es nuestro ayo a Cristo. La ley nos demuestra la necesidad de Cristo. Relata su encarnación misma, su muerte y resurrección, el evangelio revelado, el misterio revelado, los 4 evangelios. Nos anuncia su gloria y nos prepara para su segunda venida. La Biblia entera es la historia de Cristo. La pregunta entonces que salta acá es, ¿cómo ver a Jesús en toda la Biblia? ¿Cómo ver a Jesús en toda la Biblia? En primer lugar, de manera directa. Ya vemos a Cristo directamente en la palabra de Dios. Pasajes que indudablemente apuntan a la persona de Jesucristo. Obviamente, en el Nuevo Testamento, Cristo vino y se relata su vida, nacimiento, anunciación, nacimiento, vida, pasión, muerte, crucifixión, resurrección y gloria en los 4 evangelios. Y posterior a eso, las cartas de los apóstoles y los hechos nos narra de un Cristo que ya vino. Entonces, obviamente vemos a Cristo ahí directamente, pero es más llamativo poder analizarlo en el Antiguo Testamento, y de ahí radica muchas veces la dificultad. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes que de forma indudable apuntan a la persona de Jesucristo, como por ejemplo Génesis 3:15. Y enemistad, Dios hablándole al hombre, a la serpiente, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Primera cosa. Primer pasaje donde indudablemente, sin ningún tipo de duda, vemos a Cristo, la simiente de la mujer. ¿A quién se refiere también más adelante con la simiente de la mujer? A Abraham. Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El Señor se refiere directamente a Abraham diciéndole, de ti, de tu simiente, muchos años más tarde, pero de tu simiente va a venir la encarnación, el verbo encarnado, Dios mismo, va a venir de ti. A eso se refiere con tu simiente. Entonces, Cristo se refiere como la simiente de la mujer en Eva y la simiente de Abraham en Génesis 22. Y en Gálatas 3, Pablo les escribe a la iglesia en Galacia, le dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si fuera para muchos, sino como de uno, tu simiente. Entonces se refiere, y a tu simiente le dijo Abraham. Y Pablo nos dice, ¿a quién se refería? A Cristo. A Cristo. Entonces, vemos a Cristo de manera directa e indudable en su palabra. También la vemos de forma directa a través de profecías, muchas profecías, y a través de salmos. Como les dije, en esta serie de estudios que vamos a tener, vamos a recorrer toda la Biblia, no versículo a versículo, que no vamos a terminar nunca, pero vamos a ir analizando libro a libro, de a 2 libros, dependiendo. Y entre de las formas que vamos a analizar está la forma directa a través de profecías y de muchos salmos también. En segundo lugar, de manera indirecta. Podemos ver a Cristo en la Biblia de manera indirecta. Podemos encontrar personas, eventos o oficios que apuntan a Cristo, sin necesariamente hablar directamente de Él. ¿Ya? A esto me refiero con de manera indirecta. De manera indirecta, entonces, encontramos a Cristo a través de personas. Personas que apuntan a Cristo, pero no son Cristo. Es súper importante entender esto, porque sería elevar la creación al nivel del Creador.
eh, los- las personas que de manera indirecta apuntan a Cristo no son Cristo, son mucho menores, son simplemente siervos de Él, ¿ya? Pero en su persona sí mostraron a Cristo. Por ejemplo, Moisés. Moisés mismo señaló a Cristo como se señaló a sí mismo en el fondo como un ejemplo, entre comillas, del futuro Cristo. En Deuteronomio 18 dice, profeta de en medio de ti, le está hablando Moisés al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. O sea, Moisés dice, un profeta como yo va a levantar Dios, a él oiréis. Eh, Moisés aquí está hablando de Cristo, entonces está diciendo, se va a levantar uno como yo, refiriéndose a Cristo. Esto donde lo encontramos, esta comprobación en Hechos 7:37, que dice literalmente lo mismo. Dice, oíste que fue dicho, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Eh, los apóstoles le estaban diciendo en el fondo a los judíos del que habló Moisés era Cristo. Y Moisés mismo se señaló a él como un ejemplo similar, en este sentido, como profeta. ¿De qué otra forma Moisés también apuntó a Cristo? Porque él liberó a su pueblo. Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, como lo veíamos la semana pasada en la escuela dominical. El Señor utilizó a Moisés para liberar a su pueblo. Pero el Señor manifestó toda su gloria a través de Cristo, liberando a su pueblo de sus pecados. Y ahora no de Egipto, no de un gobierno corruptible, no de carne y sangre, sino que de potestades, de la influencia gigantesca del pecado. Dios utilizó y manifestó su gloria utilizando a Cristo. Mateo 1:21, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, al igual que Moisés, pero no de Egipto, sino que de sus pecados. Entonces, de manera indirecta también podemos ver a Jesús en las Escrituras a través de personas, ¿ya? A través de personas que apuntan a Cristo sin ser Cristo. En segundo lugar, de manera indirecta, también encontramos eventos, sucesos, fiestas, festividades, fechas específicas, eventos más largos, sucesos que duraron decenas de cientos de años, pero que apuntan de manera indirecta a Cristo. Por ejemplo, el Éxodo, que obviamente tiene relación directa con el personaje que acabamos de hablar anteriormente, Moisés. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo es libertad. El Éxodo fue la liberación, eh, eh, camino, viaje y finalmente la llegada a la tierra prometida del pueblo de Israel. Cristo es la libertad. Cristo es libertad. Empero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Entonces Pablo nos señala a nosotros como esclavos del pecado, como Israel lo era de Egipto, pero producto de la acción de Dios a través de Moisés y los milagros, las plagas, eh, el pueblo fue liberado. Acá lo hizo el Señor a través de esta doctrina, a través del Evangelio, que es Cristo mismo. ¿Ya? Entonces, en Cristo está la verdadera libertad. En Cristo alcanzamos el éxodo, espiritualmente hablando. Y finalmente, este éxodo culmina en la tierra prometida. Hebreos 4, del 9 al 11, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Como decía el Señor, nos prepara morada y nos está esperando en el cielo para habitar con él en el reposo. Entonces el Señor nos libera, nos acompaña a través del Espíritu Santo durante este éxodo y nos prepara a la tierra prometida y nos da acceso a la tierra prometida. Entonces también vemos a Cristo de manera indirecta a través de eventos, como por ejemplo el Éxodo. Y en tercer lugar, a través de manera indirecta vemos a Cristo en su palabra, a través de oficios, que apuntan de manera indirecta a Cristo. En primer lugar, sacerdote, como sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran mediadores entre Dios y el pueblo. Hebreos 7, 24 al 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Cristo, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro sacerdote, ¿ya? Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro sacerdote, nuestro único mediador, es Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento el oficio de sacerdote, lo que estamos viendo es una figura de Cristo. Ahí mediaban hombres corruptibles entre Dios y el pueblo. El sacerdote definitivo, que permanece para siempre,
por el cual tiene su sacerdocio es inmutable, es Cristo. El oficio de rey. El oficio de rey tiene muchas variables y tiene es muy complejo de analizar, pero remitámonos a que el Señor, al rey, es el Señor sobre su pueblo. ¿Ya? El rey es Señor sobre su pueblo. De hecho, cuando Samuel, el pueblo pide un rey, Samuel le dice, pero oigan, dense cuenta de que si eligen un rey, él se va a enseñorear sobre usted y les va a quitar sus cosas, va a llamar a sus hijas, va a llamar a sus hijos a la guerra, etcétera. Va a ser Señor sobre usted. Y al final el Señor le dice, Samuel, no te entristezcas, ellos me están desechando a mí, no a ti. Cuando vemos reyes en el Antiguo Testamento, vemos figuras de Cristo, porque Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Rey definitivo. Mateo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo no soy un rey terreno, con un reino ilimitado, sino que todo es mío, por mí, para mí y en mí. Cristo es el Señor sobre las naciones. No solamente es rey sobre nuestros corazones y nuestras vidas, no solamente es rey sobre la iglesia, sino que es rey sobre las naciones. Él es a quien le fue dada la gloria por sobre todas las cosas, Dios Padre, a través del pacto de redención. Y en tercer lugar, vemos a Cristo en toda la Biblia a través del oficio de profeta, que no era otro sino el que hablaba en nombre de Dios. ¿Y qué mejor profeta que Dios mismo, que Jesucristo encarnado? Lucas 8.1, el Señor en su ministerio, y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, hablaba en lugar de Dios, predicaba el evangelio, predicaba el arrepentimiento, predicaba las nuevas de gran gozo, predicaba la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento sacerdotes, reyes y profetas, entre otros oficios, vemos a Cristo. Y en tercer lugar, vemos a Cristo a través de toda la Biblia de manera aplicativa. Esta es una última forma de ver a Cristo en la Biblia, es la manera más general. ¿Por qué es importante remitirnos a esto como la última forma? Porque muchas veces cuando no lo encontramos de manera directa o indirecta, tendemos a torcer la Biblia. ¿Cómo me lleva este pasaje a Cristo? Porque recordemos, la Biblia siempre nos lleva a Cristo. No, y empezamos a sacar detallitos, a inventar figuras, a basarnos en la cultura popular, y con total liviandad sacamos de contexto la palabra del Señor y decimos, ah, aquí está Cristo. Craso error. Ni siquiera quiero hablar del pecado que significa eso, pero es un craso error al menos. Entonces, la manera aplicativa de ver a Cristo es la forma en que aplicamos la Biblia a nuestras vidas y la vida en general de la iglesia. Esta es la base de toda predicación. Toda predicación que no apunte a Cristo es una predicación vana. Charles Spurgeon decía que si nosotros escuchamos a una predicación que no apuntaba a Cristo, ni siquiera perdamos el tiempo en escucharla, que nos vayamos. Y esto pone un peso gigante sobre cada predicador porque es complejo. Porque toda la Biblia debe apuntar a Cristo, pero no siempre de forma directa o indirecta, sino que en su aplicación. Jesucristo es el fin último de la Biblia. Es el propósito al que nos debe llevar todo pasaje de la Biblia. Como por ejemplo, en la Biblia encontramos narraciones de pecados horrendos, que parecen que no tienen solución, pero la solución es siempre Cristo. Entonces cuando encontramos que esta persona violó a esta otra mató salvajemente a esta otra, este pueblo erradicó a este otro, etcétera, etcétera, la respuesta es, el pecado se enseñorea sobre el hombre es esclavo del pecado. Es imposible que una moral superficial cambie al hombre, porque son tan malos los hombres que es imposible cambiar. Lo único que lo libera de esa esclavitud es Cristo. Y ahí es donde vemos a Cristo de manera aplicativa. Primera carta de Pedro dice esto, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya al tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos pecado en la Biblia, esto nos debe llevar a Cristo. Esto es solamente un ejemplo. Esta tercera forma directa e indirecta aplicativa es la forma más general y absoluta en la Biblia. Todo pasaje debemos aplicarlo en Cristo. Sobre esto, lo que yo les decía recién, el problema de torcer la Biblia cuando no lo encontramos de manera directa o indirecta. Muchas veces intentamos forzar la Biblia a decir algo distinto a lo que dice y recurrimos a las alegorías. Decimos,
esto se ve así, pero parece que hay una similitud, parece que hay algo. Ah, es Cristo. De ahí, para no cometer este error, la importancia de estudiarla en forma muy humilde, en oración, para depender del Espíritu Santo, no de nuestra propia inteligencia o capacidad, pero también de forma seria. Porque una cosa es estudiar, una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla, otra cosa es obedecerla. Si usted es responsable de su propio actuar, si usted es responsable de su familia, si usted predica, es responsable de toda la congregación. Y es un peso gigante que está sobre los hombros de los predicadores. Entonces, antes de llegar y alegorizar la Biblia, antes de decir, es que yo veo a Cristo acá, estúdiela con mucha humildad y seriamente tomándole el peso al cargo que ha puesto el Señor sobre usted. Por ejemplo, más de alguna vez hemos escuchado, Cristo era el cordón de Rahab en su puerta, porque el cordón era rojo, como la sangre de Cristo. Cristo era el arca de Noé, porque el arca era de madera, como la cruz de Cristo. No significa de que esto no nos pueda apuntar a Cristo, pero no radica en sus características físicas necesariamente. Esto es muy somero, es muy liviano. Requiere un análisis mucho más profundo. Entonces, antes de llegar y alegorizar la Biblia, primero estúdiela con seriedad, analizando el contexto en el que fue escrito ese pasaje. Esto no significa que la Biblia no cuente con alegorías, pero siempre estas deben ser analizadas con mucha seriedad, nunca con simpleza o superficialidad, porque como somos personas muy impresionables, entonces tendemos a encontrar cosas donde no las hay. De ahí que la alegoría sea en sí un problema que requiere estudio y humildad. Y en segundo lugar, y quizás más importante, es el problema de limitar el Evangelio. Muchos consideran que lo esencial es predicar el Evangelio. Yo puse aquí muchos consideran, pero no porque estoy hablando en tercera persona, sino que esta es la verdad absoluta. Lo esencial es predicar el Evangelio, como les decía recién, toda predicación de apuntar a Cristo. El problema es que estas personas que dicen esto muchas veces, no siempre, reducen el Evangelio al plan de salvación. Reducen la predicación del Evangelio únicamente al plan de salvación. Y consideran el Evangelio como un Cristo de un bebé recién nacido, un predicador dentro de su ministerio, su muerte y resurrección, cuando mucho considerando una que otra profecía del Antiguo Testamento. Y a esto limitan el Evangelio. El problema con esto es que muchas veces nos lleva a cuestionar el resto de la Biblia, porque solamente ocupamos a Cristo encarnado en los 4 evangelios. Esta visión sesgada, limitada, nos lleva muchas veces a cuestionar el Antiguo Testamento, porque se habla de un Dios airado, un Dios malo inclusive, que Cristo vino a cambiarlo, que todo cambió con Cristo. Entonces al final no nos sirve mucho, más allá de ciertas alegorías, como les decía recién, más allá de ciertos ejemplos. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios que no aplica a día de hoy, sino que es Cristo solamente. Esto también nos lleva a cuestionar el resto del Nuevo Testamento, donde muchas veces se analizan las cartas como fanáticos escribiendo su interpretación personal. De ahí que muchos digan, no, es que ¿qué dijo Cristo? Dijo esto. Ah, pero Pablo lo contradice. No, Pablo da lo mismo. Este es un craso error, porque limitar la predicación del Evangelio únicamente a Cristo encarnado es obviar el resto de la Biblia. Es obviar el Antiguo Testamento, es obviar el resto del Nuevo Testamento. De ahí la importancia de considerarla toda, de considerar toda la Biblia como una historia única, como el Evangelio desde Génesis a Apocalipsis. La declaración de fe fundamentalista indica que nosotros creemos en la inspiración divina, plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras en sus originales, su consecuente inerrabilidad e infabilidad, y, como palabra de Dios, su autoridad única y final para la fe y la conducta. Esta declaración, este es el primer punto de la declaración de fe fundamentalista. ¿Y cuánta falta nos la hace estudiar en profundidad esta declaración? Pero me quedo con una parte, la inspiración divina plenaria y verbal de la Biblia. No existen temas que no sean dignos de analizar. No existen partes que sean superfluas de estudiar. No existen doctrinas que nos sobreestudiar, porque estaríamos despreciando partes de la Biblia. Segunda Timoteo, Pablo le escribió en el capítulo 3, toda escritura, toda esa escritura es inspirada divinamente. Pero ojo con esto, todas las profecías de Amós, las profecías de Habacuc, todas las cartas de Apocalipsis, la carta de Judas, el capítulo 28 de Hechos, toda escritura es importantísima de estudiarla, porque es el Evangelio mismo, porque es Cristo. Por algo Dios le inspiró. Y por algo todas las escrituras son útiles para enseñarnos,
para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia. Todas las escrituras deben ser estudiadas sin distinción una de otra. Obviamente de forma sistemática uno parte por una, empieza por otra, primero esta, le da un nivel un poco más somero para los niños. Hay contexto, pero toda la Biblia debe ser estudiada. No hay partes que sean dignas de estudio y otras que no. Craso error. ¿Por qué? Porque nos es entregada para que el hombre de Dios, nosotros, seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. No podemos estar preparados para toda buena obra si obviamos partes de la Biblia, si consideramos el Evangelio únicamente como los 4 Evangelios. Toda la Biblia es nuestra herramienta dada por Dios para que estemos instruidos para toda buena obra. La Biblia fue plenariamente instruida. Dios inspiró que se escribieran las medidas y materiales del templo. Son dignos de analizar y estudiar profundamente para ver cómo nos llevan a Cristo. Dios inspiró la profecía de Oseas, cuya esposa era una prostituta, y Dios utilizó ese matrimonio para representar su amor y llevarnos a Cristo. Dios inspiró la narración romántica de los cantares para llevarnos a Cristo. Dios inspiró el lamento de Jeremías para mostrarnos la necesidad de un Salvador y llevarnos a Cristo. Dios inspiró la sistematización de la fe cristiana que hizo Pablo en sus cartas, basándose en el ministerio de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, basándose en cómo el Señor lo capacitó para convertirlo en apóstol, de forma especial a Pablo. Es que Dios inspiró esta sistematización. Las cartas de Pablo sistematizan el Evangelio de Cristo, la doctrina entregada por el mismo Jesucristo. Dios inspiró la visión de Juan en el Apocalipsis para prepararnos, motivarnos a la iglesia mientras esperamos su segunda venida. Despreciar entonces pasajes de la Biblia es despreciar a Cristo, es despreciar a Dios mismo, es reducirlo a un Cristo a mi imagen, a un Cristo humano, que simplemente me da algunos tips de vida, pero no se dedicó 1500 años a utilizar más de 40 hombres a escribirnos cosas para que nosotros los despreciemos y los releguemos a un segundo lugar, donde al final es una pérdida de tiempo analizar esas profecías, es una pérdida de tiempo analizar esa doctrina, porque lo importante es la práctica en Cristo. Sí, si tengo fe y no tengo obras, no soy nada. De acuerdo, la práctica del Evangelio es realmente lo importante, pero no podemos llegar a una práctica real, fidedigna, sin un estudio de la palabra del Señor, según nos decía Pablo en la segunda carta a Timoteo. Toda la Biblia es necesaria para que estemos realmente instruidos para toda buena obra. No podemos obedecer ni si no sabemos lo que tenemos que obedecer. Cristo entonces, como introducción a esta serie de estudios que vamos a tener, está en toda la Biblia. El Antiguo Testamento señala al Cristo que habría de venir. El Antiguo Testamento indicó la incapacidad del hombre de agradar a Dios a través de la ley y por ende su necesidad de un Salvador. El Antiguo Testamento preparó a su pueblo para reconocerlo y para adorarlo como tal. La autoridad del Antiguo Testamento está comprobada en Cristo mismo. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento no sirve de nada, porque yo, Cristo, no he venido para abrogar, sino para cumplirlo, para hacer el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. De hecho, Cristo citó al menos 78 veces el Antiguo Testamento y se refirió indirectamente a él un montón de veces. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. El Nuevo Testamento nos señala a un Cristo que ya vino. El Antiguo Testamento, la dispensación del pacto, la antigua dispensación nos preparaba para Cristo. El Nuevo Testamento nos indica que ya vino. Indica su encarnación, muerte y resurrección. Como momento culmine de la Biblia, la encarnación del Verbo, pero no por eso más importante. Solamente es la culmine porque se encarnó. El Nuevo Testamento desarrolla el mensaje de arrepentimiento y salvación. Todas las cartas, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Judas, desarrollan el mensaje de Cristo a las iglesias. También hay cartas pastorales, como Timoteo, como Tito, cartas personales, como Filemón, que lo que hacen es señalar la manera de seguir a Cristo, señalan la manera de adorarlo como Él quiere ser adorado. Y en último lugar, con el Apocalipsis, nos prepara para su segunda venida. Entonces, no solamente el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, sino que el Nuevo Testamento con mayor firmeza nos lleva a Cristo.
Porque la autoridad de los que creyeron en el Nuevo Testamento radica directamente en Cristo. ¿Usted cree en las palabras de Cristo? Perfecto, crea en las palabras de los apóstoles, porque la autoridad de ellos es directamente de Cristo. Hay Biblias que tienen las palabras de Cristo marcadas en rojo. Yo en general no soy tan partidario de esta práctica porque es como que tuvieran otra relevancia, como que el resto de las palabras no fueran de Cristo. Craso error. Todas las palabras son de Dios mismo, de Cristo. La autoridad de los apóstoles es directamente de él, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo, de Jacobo, de Pedro y de Judas. Algunos no eran apóstoles, pero aprendieron directamente de los apóstoles. De ahí que se les considera la autoridad de poder escribir y que el Espíritu Santo los inspirara. Pablo le escribe a los corintios y les pone las papeletas encima y les dice, estas palabras que yo les estoy escribiendo no son mías. Estas palabras que yo estoy escribiendo es el desarrollo de lo mismo que ya predicó Cristo. Les dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. O sea, qué mayor autoridad, embajadores de Cristo, o sea, hablan en nombre de Cristo. No solamente eso, sino que es más enfático, como si Dios rogara directamente por ellos. Entonces, ¿usted considera la autoridad, el Evangelio, las palabras de Cristo? Considere también las palabras de los apóstoles, de los profetas. Y Pablo concluye, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el Evangelio. De Génesis a Apocalipsis, este es el Evangelio. Ver a Cristo en toda la Biblia es nuestra responsabilidad. Ver a Cristo en toda la Biblia es lo que debemos hacer como cristianos, sin desmerecer ninguna parte, pero con seriedad y humildad. Los invito entonces a todas estas semanas que vienen, poder estudiarlo y crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.